¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Hoy que es jueves, jueves 16 de julio del año de la pandemia de 2020. Vamos a continuar con nuestras sesiones sobre el sistema acusatorio y como les había comentado en su oportunidad, pues dado las actividades profesionales propias de ustedes, de un servidor, pues les iré avisando cuando continuamos, cuando se pueda, pues lo hacemos consecutivo, cuando no, pues les iré ahí diciendo qué día, ya que pues el ámbito penal es de esta naturaleza, ¿no? Pero seguiremos en la medida de lo que hemos intentado hacer hasta hoy y vamos pues a retomar lo relacionado con los principios generales del sistema acusatorio. Y como siempre vamos a apoyarnos siempre como el máximo referente que existe en lo que tiene que ver con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Eh, Déjenme los callo para que no me interrumpan. Y vamos a entonces compartir la pantalla a efecto de volver al tema de los principios generales. Artículo 20 de nuestra Constitución, apartado A, de los principios generales. Estábamos platicando en la sesión previa a la de hoy sobre los objetos que tiene el proceso penal. Objetos del proceso penal que voy a ocupar, me puedan ustedes ayudar a tomar nota en los términos que les voy a invitar a que lo hagan. Tomen su hoja de papel que tengan por ahí a la mano, su pluma, porque vamos a hacer algunas ecuaciones interesantes. Objetos del proceso penal. Bien, tenemos que son cuatro: esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Ahora bien, cuando hemos estado asistiendo al análisis de la legislación, hemos hecho mucho hincapié en lo relativo a la manera, a la forma en cómo se hace la redacción legislativa. Y esto con la finalidad de poder determinar cuando estamos ante una narrativa conjuntiva, disyuntiva de la gramática que se utiliza en las legislaciones. En el caso que nos ocupa, si bien he agregado la S a la palabra objetos, lo es que la Constitución dice el objeto, como si fuera un singular, y alude en una oración a esto: esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. No obstante lo anterior, debemos de destacar que la combinación o la conjugación de los cuatro factores no es una condicionante para el objeto del proceso penal. Es decir, no se trata de que los cuatro objetos se cumplan, se alcancen. Y por esa razón les pido que ustedes en una hoja anoten inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, los temas, porque las ecuaciones que vamos a realizar enseguida tienen que ver con el uso exclusivo de las letras A, B, C, D. De tal suerte que ya sepamos que la A a qué se refiere, la B, la C y la D. Bien, cuando les platicaba en la sesión previa sobre el esclarecimiento de los hechos, desde luego que es una aspiración elevadísima que tiene el proceso como un objeto, y está bien que lo tenga. Eso está extraordinario, pero en realidad podemos esclarecer los hechos. Y les hablaba de la frase de Nietzsche en el sentido de que la que la verdad es la mentira más eficiente.
Y vamos, cuando descendamos del ámbito del pedestal constitucional al procesal y comencemos a hablar de la etapa de investigación en su sustrato inicial, vamos a abordar temas propios de la criminalística, de la perfilación criminal, reconstrucción de hechos, método científico, método sociológico, método histórico, etc., que son temas en realidad muy apasionantes. Y me voy a permitir ponerles inclusive ejemplos para que ustedes me ayuden a desarrollar una investigación en línea sobre un caso concreto. Vamos a poner a prueba nuestras capacidades de observación y sobre todo de lo que tiene que ver con el razonamiento científico en tanto la actividad forense. Bien, ¿cómo se protege al inocente? ¿Al inocente se le protege cuando se esclarecen los hechos o al inocente se le protege cuando se condena al culpable? ¿Siempre se van a esclarecer los hechos como condición para que los daños del delito se reparen o pueden existir escenarios distintos? A eso es a lo que quiero llegar y llevarlos en esta ocasión para que comencemos a problematizar la circunstancia. Si ya tienen listas la relación de A, B, C y D, procedamos a la siguiente tabla. Esta tabla es una tabla común, es una tabla de operación, pero que nos vamos a tener que comenzar a familiarizar con ella, mucho, porque la usaré a menudo, ya que los quiero sacar del ámbito netamente normativo y comenzarlos a llevar a la actividad y al desarrollo de actividades mentales diferentes a lo normativo. No quiero decir que lo normativo no importe, sí, desde luego, porque es la ley, pero la ley no puede limitar nuestro pensamiento. Eso jamás lo permitamos, porque nos convertiríamos, como lo es sostenido de manera reiterada, en meros burócratas normativos, en soldados de la norma. Y eso no podemos ser, jamás, nunca mente. Bien. Entonces, esta tabla que necesito que nos vayamos habituando a ella, porque la usaremos en muchos casos, y ecuaciones y algoritmos, etcétera. Pero vamos a empezar con esto. La A, la letra A, nos indica que es el esclarecimiento de los hechos. Bien, la letra B nos dice proteger al inocente. Entonces, en el primer cruce, que ya se me desapareció aquí mi ratoncito, y no sé por qué, déjenme ver si lo puedo retomar mi ratoncito, porque es necesario tener el ratoncito para que... Bueno, se me hizo chiquita la pantalla, pero a pesar de que se resista la computadora, lo vamos a lograr. Vamos de nuevo a la presentación y vamos a reproducir la misma para que sea un poquito más grande. Aquí lo que nosotros tenemos es que si A es B, es decir, que si estamos obteniendo, se me desaparece mi ratón. Entonces, bueno, vamos a hacerlo chiquito. Si A es B, la respuesta es sí. Es decir, ojo, si el esclarecimiento de los hechos ayuda a proteger al inocente, sí, sí lo ayuda, siempre y cuando se esclarezcan los hechos. ¿Por qué razón? Miren, no podemos dejar de reconocer que en todo el país se siguen construyendo hechos. No es que un hecho sea tal cual, sino que se adereza, se modifica. ¿Y por qué se modifica un hecho? Puede haber una gran cantidad de variables que incidan en la variación de un hecho. Por ejemplo, número uno, me estoy adelantando un poquito a las clases de investigación. Capacidad de percepción neurológica de la persona que advierte el hecho. Capacidad visual, de olfato, de tacto, de gusto, porque a través de los sentidos es como uno percibe, el oído,
la capacidad auditiva disminuida, aumentada, etc. Y luego de ahí la interpretación que damos al hecho desde acá, ¿correcto? En algún momento dado les voy a poner no precisamente las imágenes de Rothschild, sino otras imágenes para que cuando estemos en ese tema me digan, cuando les pregunte, ¿qué ven ustedes ahí en la imagen? Y empecemos a ver las interpretaciones, porque eso es muy importante. Entonces, una es la percepción neurosensorial del hecho. La otra parte, no la única, porque aquí nada más lo estoy semblanteando, es la manera de la traducción del hecho que hace la autoridad al efecto. Un ejemplo, el primer respondiente. ¿Cómo el primer respondiente transmite al escrito lo que está ocurriendo? El primer respondiente se convierte en el primer manipulador de la escena del hecho, no tanto porque la vaya a alterar, sino porque es muy probable que altere el conocimiento y el hecho a lo que escribe en su IPH. Pero lo que escribe en su IPH empieza a construir el edificio del conocimiento del hecho que va a tener la autoridad judicial. Y a partir de ahí y todas las demás actuaciones que se realizan van a comenzar a marcar el derrotero del hecho, en ocasiones poniéndolo más sombrío, en densas nubes de dudas o excepcionalmente con una nitidez que permita su esclarecimiento. Entonces, cuando no hay alteración de hechos, que bueno, pero el que se esclarezcan a través de los mecanismos que la Constitución y el proceso establecen, eso sí nos lleva a proteger al inocente, que un inocente no sea fabricado como culpable. El esclarecimiento de los hechos conlleva a que se castigue al culpable. Bueno, sí, en una entelequia aspiracional debería de ser así, pero cuando le descargamos al proceso esa grave responsabilidad, estamos contaminando al proceso de algo que le corresponde a una institución. ¿Y esa institución quién es? Ministerio Público. Ese Ministerio Público es el que tiene que castigar, proporcionar la información para que se castigue al culpable. Desde luego, no lo perdamos de vista. Ahora, A, esclarecer los hechos lleva a la reparación del daño causado por el delito, no necesariamente. Me dirán, bueno, ¿cómo no va a ser necesariamente? Si no se esclarece el hecho, no se puede saber quién lo cometió y quién tiene que pagar los platos rotos. Podrían decir con mucha legitimidad, se requiere que se aclaren los hechos para que se haga una reparación del daño. La realidad no es así. ¿Por qué razón? Porque nos podemos enfrentar a diferentes escenarios como los siguientes. El acuerdo reparatorio, por ejemplo. En el acuerdo reparatorio no pasamos ni por la B ni por la C, sino damos directamente a la D. Es decir, no se requiere una investigación, porque va a haber un acuerdo entre las partes. Luego entonces lo que se privilegia es la posibilidad de que haya un acuerdo. Entonces, para que se dé el objeto del proceso penal, basta con que se dé inclusive solamente la letra D. ¿Se dan cuenta? Es decir, basta con que haya un acuerdo reparatorio donde se repare el daño para que la investigación no siga y por lo tanto desconozcamos los hechos, desconozcamos si se protegió al inocente o se dejó sin castigo al culpable. Porque lo que está teniendo prioridad es la D, la reparación del daño. Por lo tanto, los valores del proceso que se persiguen en este nuevo sistema acusatorio no es per se el esclarecimiento de los hechos, lo que anteriormente llamábamos la verdad. No, eso queda de lado. Tampoco podemos hablar de justicia porque, digo, ¿qué es justicia, no? Si me acompañasen en la definición de Trasímaco de que justicia es lo que place al poderoso, les diría, bien, estamos de acuerdo, porque eso es justicia. Pero si nos metemos en otros avatares y nos ponemos a leer a John Rawls y empezamos a ver qué es justicia, esto y el otro,
nos vamos a hacer bolas y no. Aquí lo que quiero decirles es que hablando de objeto del proceso penal, basta con que se dé uno para que no se requieran tener los otros tres. Con esto demostramos que estamos ante una situación que es disyuntiva. Puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser D. Veamos lo siguiente. B, proteger al inocente. La protección del inocente se da con el esclarecimiento de los hechos, sí. Se da cuando se castiga al culpable, sí. Se da cuando hay una reparación del daño, no, porque no tiene vinculación. No está vinculado con ese efecto inmediato. Ahora, castigar al culpable se logra cuando hay un esclarecimiento de los hechos, eventualmente sí. Cuando se protege al inocente, desde luego que sí. Cuando hay una reparación del daño, sí, porque se entendería que en este caso estamos llegando a una condena, en un juicio. Ahora, la reparación del daño, los daños causados por el delito, ¿dependen del esclarecimiento de los hechos? No, ya vimos que no, porque tenemos, por ejemplo, no solamente el acuerdo reparatorio, tenemos también la suspensión condicional del proceso y tenemos una forma terminada del proceso que es el procedimiento abreviado, donde no necesariamente se tienen que esclarecer los hechos, porque el estándar probatorio es muy pequeñito para dictar una sentencia condenatoria que no necesariamente va a ser condenatorio y que va a ser un tema que vamos a abordar. La pregunta va a ser cuando veamos ese tema, ¿todos los procedimientos abreviados tienen que terminar en condena? No. ¿Por qué? Lo vamos a ver porque hay condicionantes. Hay un cuadrito como este que les voy a mostrar y que nos va a servir para poder decir por qué no siempre va a ser una sentencia condenatoria. Porque existen condicionantes. Todos esos son condicionantes. ¿Qué es una condicionante? Una circunstancia que depende de otra para tener un resultado diverso. Si no está esa condicionante, no se da el resultado. Entonces, en nuestro mapa mental, en nuestro mapa de variables, tenemos que tener siempre todo esto presente. Para que se repare el daño, ¿es necesario que se proteja al inocente? Tampoco. ¿Que se declara que se castiga al culpable? Tampoco. Porque el acuerdo reparatorio se castiga al culpable? No, ¿verdad? En la vinculación a proceso se castiga al culpable? No. En el procedimiento abreviado se castiga al culpable? Bueno, no lo voy a filosofar, pero a veces puede ser una opción de decir, reconozco con tal de tener una reducción de pena. Por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Eh? Fíjense cómo podemos problematizar este cuadro. Si a este cuadro le aumento una columna y le pongo, por ejemplo, vean, bueno, no me caben todas las letras, pero aquí lo que les quiero poner es, si pongo ahí criterio de oportunidad, ¿qué tal? Díganme ustedes, meto ahí criterio de oportunidad. ¿Con el criterio de oportunidad se va a hacer el esclarecimiento de los hechos? Necesariamente sí o necesariamente no. Es decir, la información que provea el testigo colaborador va a ser que esclarezcamos los hechos, no lo sabemos. ¿Un criterio de oportunidad va a proteger al inocente? No necesariamente. ¿Va a castigar al culpable? No necesariamente. ¿Se van a reparar los daños cometidos por el delito? No necesariamente. Y esta figura de criterio de oportunidad, pregunto, ¿es una figura que está reconocida a nivel constitucional? ¿Sí o no? ¿O es estrictamente un beneficio procesal? ¿Cuál es el fundamento constitucional de un criterio de oportunidad? ¿Lo podemos encontrar en los principios generales? Todo esto que os estoy preguntando va a ser materia cuando descendamos a nivel procesal. Porque les voy a preguntar, oigan, ¿y si el criterio de oportunidad es inconstitucional? Dirían, ¿cómo va a ser inconstitucional? Sí, porque díganme ustedes cuál es el fundamento de la Constitución del cual deviene esa figura. Por ejemplo, máxime que ahora se va a poner muy de moda en nuestro país. Bien, esto que les he presentado en este cuadrito tiene esa finalidad, que comencemos a problematizar todos los principios y que digamos, ok, el esclarecimiento de los hechos, pero no necesariamente tiene que darse con el juego de todas las demás condicionantes. Con que se dé una no implica la otra, etc.,
etc., etc. Ese es el objetivo de ponerlos a patinar con un cuadrito de esta naturaleza que vamos a ir replicando en otro tipo de cuestiones temáticas. Ahora bien, si mantenemos eh, nuestro seguimiento que venimos haciendo, a la Constitución vamos a estar regresando de manera constante por razones obvias, aun cuando estemos en lo procesal. Pero por ahorita quiero llevarles a la fracción segunda de este artículo 20, que vuelvo a insistir que es muy importante, de los principios generales. Estamos hablando de principios generales que están aquí. ¿Y por qué insisto tanto en iterar principios generales? Porque vamos a llegar, cuando andemos en la fracción sexta o séptima, a un tema que sigue siendo hoy polémico. Y eso es bueno, porque la polémica nos mantiene vivos en el debate. Bien, toda audiencia se desarrollará en presencia de el juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Esta fracción, que se podría ver muy menudita, trae una de carnita interesantísima. ¿Por qué razón? Vamos a verlo. Vámonos primero a el Poder Judicial Federal. ¿A qué principio se está refiriendo esta fracción segunda de nuestra Constitución? Se está refiriendo al principio de inmediación como regla procesal, que requiere la necesaria presencia del juez en el desarrollo de la audiencia. Esta tesis de jurisprudencia es de la primera sala y es la número 55, diagonal 2018. En el procedimiento penal acusatorio adversarial oral, el mecanismo institucional que permite a los jueces emitir sus decisiones es la realización de una audiencia en la cual las partes, tete a tete, presentan verbalmente sus argumentos, la evidencia que apoya su posición y cuentan además con la oportunidad de controvertir oralmente las afirmaciones de su contraparte. Acorde con esa lógica operativa, la fracción que estamos viendo dispone que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, lo que implica que el principio de inmediación en esta vertiente busca como objetivos garantizar la corrección formal del proceso y velar por el debido respeto de los derechos de las partes, al asegurar la presencia del juez en las actuaciones judiciales, así como evitar una de las prácticas más comunes que llevaron al agotamiento del procedimiento penal tradicional, en el que en la mayoría de las audiencias no se dirigían por un juez, sino que su realización se delegó al secretario del juzgado y en esa misma proporción también se delegaron el desahogo y la valoración de las pruebas. Bien, porque esto es lo que ocurrió. Ustedes y yo lo recordamos, que en el sistema anterior estábamos ante una justicia secretarial. Bien, ¿por qué razón la Constitución nos repite otra vez el principio de inmediación que ya nos los dijo acá? Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Bueno, porque son importantes. Nos dieron las bases, sí, acusatorio y oral, pero aquí nos desarrolla un poquito más de los principios generales y por eso lo vuelve a retomar de esta manera. A propósito de contradicción, del principio de inmediación, y que les debo cantidades enormes de material bibliográfico que ahorita espero empezar a desahogar mi deuda con ustedes, les voy a recomendar una lectura de un filósofo que es también de mis favoritos. Pero esta obra me gustaría que pudieran tener oportunidad de leerla en cuanto les sea posible, porque sin hacer ningún spoiler de la misma, alude a un juicio y a una manera extraordinaria, sublime, de cómo se generan sensaciones, emociones en el desarrollo de un juicio. Discusiones,
es muy bueno. Porque déjenme confesarles otra de las, ¿cómo se dice? De los gusanitos que tengo. Eh, Vamos a llegar a un momento, porque se los ofrecí en Herética Penal, a que hagamos un seminario, pero ya en otra plataforma. No me refiero a diferente a Zoom, no, sino a través de un centro de estudios e investigación penal que tenemos. Vamos a generar un seminario en el que se analicen la filosofía, o mejor dicho, se analice el derecho penal desde la postura de los filósofos. Y espero que les guste, que les llame la atención, y eso se los prometí para el siguiente año 2021, pandemia mediante, que lo podamos desarrollar. La obra a la que me estoy refiriendo en estos momentos, que les recomiendo, se llama El extranjero, de Albert Camus. Albert Camus. Se escribe Camus, el argelino, Albert Camus. Lo pueden bajar de internet, lo googlean y léanlo, porque es impactante, es extraordinaria esa obra, que por alguna razón, no sé, la desconozco, ha pasado desapercibida en el ámbito de la justicia oral. Cuando, no voy a decir que es básica, desde luego, pero que emula y supera en mucho a Franz Kafka del Proceso. Nada más con eso les digo todo. Pues El extranjero, léanlo, y quienes hayan tenido oportunidad de estudiar o de leer algo de filosofía van a encontrar que ahí en la literatura de Camus se encuentra una gran cantidad de teorías resumidas. Bueno, regresamos a lo que estamos, porque si no me engancho y les empiezo a contar otros libros y ya nos perdemos y me van a pedir que regrese las entradas y pues eso no. Eh, Ah, estamos en la inmediación. Vean. Les voy a mostrar una joya histórica. Miren nada más esto. Esta tesis la podemos bautizar como la tesis pre-COVID. Pre-COVID, pre-pandemia, antes de la pandemia, cuando éramos otro mundo diferente, cuando éramos felices y no sabíamos que lo éramos. Principio de inmediación exige la presencia física del juzgador en las audiencias, por lo que no pueden ser presididas mediante el sistema de videoconferencia autorizado por el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al ser una herramienta tecnológica que excepcionalmente solo puede utilizarse para suplir la comparecencia de alguna de las partes o intervinientes en aquellas diligencias. Imagínense, este es de lejano febrero 2019. ¿Hace cuánto tiempo? 2019-194 del 11º circuito. ¿Quién lo iba a decir, no? Imagínense, ahora todo es telemático. Y como una pandemia pues va a llegar a deconstruir, no, aquí así a destruir completamente una tesis. Pero se me hizo muy nostálgico podérselas presentar para que se acuerden que hace apenas un año nuestras vidas eran completamente diferentes a la que hoy tenemos. Bueno, ahí tienen la tesis pre-COVID, tesis pre-pandemia. Este principio de inmediación, que es obviamente importante, es fundamental porque, como lo ha dicho la tesis de jurisprudencia que les leí en un principio, que es la 55 diagonal 2018, y le sigue una tesis de jurisprudencia del mismo tema, que es la 56 diagonal 2018, porque el juez tiene que estar ahí, tiene que estar viendo, tiene que estar captando las cosas. Y es muy importante, y aquí va, desde luego, mi reconocimiento a la mayoría de las juezas y jueces, que pienso que son la gran mayoría, por la capacidad que implica poner atención en las audiencias. Eso no, la verdad que no es una tarea sencilla, ¿eh? No es una tarea sencilla. No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes comparta con un servidor muchos síndromes que padecemos. Tengo el síndrome entre muchísimos otros, porque les tengo también pendiente una clase de esto,
del manual de la Santa Inquisición nuevo, el nuevo manual, que es el manual, yo me quedé en el 4, ya voy a conseguir el 5, el DSM, tengo el DSM-4, el manual de la salud mental. Entonces, cada que me lo pongo a leer, pues me encuentro más padecimientos, ¿no? Entonces, mira, también tengo este padecimiento, tengo este otro, entonces, no, hombre, tengo un rosario de padecimientos, pero uno de ellos es el de, precisamente el que estoy teniendo ahorita, que se llama, ¿cómo se llama ese cuando los niños no están quietos? El de déficit de atención y de hiperactividad y todas esas cosas. Bueno, entonces, es difícil mantener la atención, entonces a mí me sorprende cuando los jueces están y se acuerdan y ven. En cierto juicio oral que tuvimos la oportunidad de participar, los debates eran tan fuertes que a mí me sorprendía y el juez le hacía así, uno, dos, tres, ahora le toca a usted. Para acordarse utilizaba la técnica del Tin Marín de doping, bueno, ya, ahora le toca a usted. Porque fue un juicio que, como les comenté, fue de 3 meses y medio, así que imagínense. Y la capacidad del presidente del Tribunal de Debates era extraordinaria, porque no se le iba una. Pero bueno, entonces regreso al tema de la inmediación, que es muy importante, porque el juez está ahí, está recibiendo las cosas, está echando ojos, está viendo quién se duerme, quién no pone atención. Obvio que hay cosas que se le van, ¿no? ¿No les ha pasado cuando el MP nos hace amenazas con los ojitos o nos hace una seña obscena aprovechando por abajito de la mesa? Digo, porque así somos, ¿no? La verdad, así es. Entonces, hay una tesis que me gusta mucho sobre este particular porque la ciencia jurídica pues evoluciona, y eso es muy importante, que sin miedo nos abramos a otros conocimientos que tienen mucha incidencia, como las neurociencias, por ejemplo. Entonces, les voy a mostrar esta tesis que me gusta mucho, porque hay otra que me gusta más, que toca el tema de los testimonios, pero no es ahorita la materia, que la hizo un gran magistrado, como muchos lo son en el Poder Judicial Federal. Pero esta, por ejemplo, miren, si bien se refiere al juicio, eh, seguimos en el ámbito de la inmediación. Vean, es una tesis de jurisprudencia. Esta es la número 54, es la precedente a la primera que vimos, porque hay una trilogía, 54, 55 y 56, todas en materia de inmediación. Pero me gustó mucho que los ministros en esta ocasión y su secretario de Estudio y Cuenta que llevó a cabo el proyecto se meten en esta temática. El título es Principio de inmediación como herramienta metodológica para la formación de la prueba. Formación de la prueba. Uy, dejen que lleguemos a los temas de prueba y van a ver. Exige el contacto directo y personal del juez con los sujetos y el objeto del proceso durante la audiencia de juicio. Bien, pero lo que es interesantísimo es aquí. Bueno, tendré que poner toda esta parte. Los alcances de dicho propósito de la inmediación, de que esté el juez ahí, implica reconocer que es en la etapa de juicio donde la inmediación cobra plena aplicación, porque en esta vertiente configura una herramienta metodológica para la formación de la prueba, la cual exige el contacto directo y personal que el juez debe tener con los sujetos y el objeto del proceso durante la realización de la audiencia del juicio, porque de esa manera se coloca al juez en las mejores condiciones posibles para percibir, sin intermediarios, toda la información que surja de las pruebas personales, es decir, no solo la de contenido verbal, sino que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos. Yes. Esto es muy bueno, muy buena tesis, me gusta mucho y esperemos que pronto el secretario Alejandro Alberto Díaz Cruz se ponga a despachar como juez federal. Bueno, es importante recordar que con relación a los mecánicas paralingüísticas, ustedes y nosotros, ustedes y yo, vamos a tenernos que poner a estudiar un área que es extraordinaria, porque aquí vamos a estudiar de todo, acuérdense, es el compromiso de todas y de todos, que se llama lenguaje corporal. Buenísimo.
Es muy bueno, les voy a dar no solamente videos o obras, pero tenemos que aprender de ello, ¿eh? El lenguaje corporal. Y es muy importante porque nos denota en la forma en cómo la gente habla, se inclina la cabeza para acá, se inclina la cabeza para allá, para dónde avienta los ojos, para arriba, para abajo, lo que hace con el cuerpo. Y cuando estamos en una sala de audiencias, nosotros llevamos una ventaja para con el testigo que pasa al estrado, porque lo vemos de cuerpo completo. Quienes llevan más ventaja son los jueces, porque nos ven a todos desde ahí arriba, ven qué estamos haciendo, si estamos jugando gatos, si estamos haciendo dibujitos, etc., en vez de estar haciendo notas sobre lo que está declarando el testigo. Pero los testigos que llegan, que se encorvan completamente, que tienen los pies en actitud de fuga porque así quieren ir, porque muestran desesperación, o cuando empieza a temblarle la pierna de una manera incontrolable, cuando hay ciertas preguntas, cuando se rascan aquí, cuando evaden, o cuando tratan de conectar, sobre todo si son testigos de cargo, la clásica, tratan de conectar en ese limbo en el que se encuentran de incertidumbre y de temor, tratan de asirse de algo como el náufrago que violentamente agita el brazo para tratar de asir una madera, y tratan de conectarse visualmente con quien los preparó, la MP o el MP o el asesor jurídico, tratando de encontrar en la mirada de aquellos algo que los reconforte, una señal que les diga que están bien, una señal de aprobación o una señal de no, de incredulidad o de rechazo. Y en eso hay que estar a las vivas, ¿eh? Porque desde ahí de las miraditas hay que decir, falta, están echando ojitos. Pero bueno, esta tesis es muy buena porque toca ese tema al que he aludido. Tenemos otra que nos presenta este fenómeno que lo quiero primero comentar con ustedes. Eh, Organizar a un poder judicial debe ser una tarea mega complicada. Claro, va a depender mucho de los estados, desde luego, y con todo respeto, habrá entidades federativas que no tienen, por fortuna, una carga de trabajo en el ámbito penal como se va a tener en otras. No es lo mismo que lleguemos a alguna entidad que tenga una población reducida, que tenga pocos casos penales, a que lleguemos a una donde la población es muy amplia y la carga de trabajo pues es enorme. ¿Por qué me refiero a ello? Porque miren, en ocasiones se llegan a presentar naturalmente quejas contra jueces por presuntamente llevar a cabo una conducta contraria a la ética judicial, o por el contrario, hay un reconocimiento a la actividad del juzgador que lo moviliza en la carrera judicial a un ascenso o a un cambio de adscripción. Son condiciones propias de las estructuras. Pero, ¿qué sucede cuando el Consejo de la Judicatura Estatal o Federal toma decisiones en este sentido sin prever el impacto que va a tener lo que está haciendo el juez en el momento en que se le va a notificar un ascenso o algo? Porque, por ejemplo, puede decir, señor juez, se cree que ya es usted magistrado, así que agarre sus chivas y muévase porque se va a tal circuito. Y el señor está en medio de un juicio oral. Y decir, bueno, pues con permiso, señores, me dio mucho gusto conocerlos, ya tengo nueva chamba, adiós y fúmbale y se va, y ahí los deja botados. O imagínense que le llegue una resolución por ahí del órgano administrativo donde le diga, ¿sabe qué? Queda usted inhabilitado. Sopas. Y en medio de un juicio o en medio de una vinculación, ampliación del plazo constitucional, ¿cómo va a resolverse esas cuestiones en las que por circunstancias de esta naturaleza, que esperemos sean las únicas, porque puede aparecer otras como la enfermedad grave y desgraciadamente la pérdida de la vida, que a la que todos estamos expuestas y expuestos, pues que un miembro del tribunal pues se quiebre a mitad del juicio y se va a reponer todo? ¿Qué se va a hacer? ¿Se repite el juicio? ¿Se anula? ¿Qué sucede cuando han ocurrido estos casos en la práctica de nuestro apasionante trabajo que es el ámbito penal? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos 2018 343, este caso ocurrido en primera sala, cuando nos dice principio de inmediación.
se vulnera cuando la sentencia condenatoria la dicta un juez distinto al que dirigió la producción de las pruebas e irremediablemente conduce a repetir la audiencia de juicio. Imagínense lo que eso implica. Esto es una jurisprudencia porque ocurrió en 5 ocasiones estos hechos. Ahí están los amparos. La tesis de la 59. Entonces imagínense que tengan que repetir todo un juicio. Si usted fue fiscal y obtuvo una sentencia condenatoria, dirá, bueno, otra vez a jalar a los testigos, convencerlos, prepararlos, traerlos. Si usted es defensor y obtuvo una sentencia condenatoria, dirá, bueno, pues voy a aprovechar para corregir los errores que tuve. Ahora imagínense que es una sentencia absolutoria de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Se le murió un juez del Tribunal de Enjuiciamiento durante el curso del juicio. Llegó otro, resolvieron y dijeron, absuelto, vámonos, váyase a su casa. Y de repente le dicen, ¿qué creen? Se repone el procedimiento. Tómala. Señor, regrésese. Póngase los tenis o regrésese de nuevo, porque es prisión preventiva oficiosa. ¿Se imaginan todos los escenarios que se pueden presentar? Ahora, que sea un delito de secuestro y la víctima va a regresar de nuevo al estrado, o un delito de carácter sexual donde las víctimas fueron menores de edad, van de nuevo al estrado. ¿Qué se va a hacer en esos casos que se presentan en la práctica? En esta primera tesis de jurisprudencia nos dice que de ahí que la sentencia condenatoria emitida por un juez distinto al que intervino en la producción de las pruebas constituye infracción al principio de inmediación en la etapa de juicio, que se traduce en una falta grave las reglas del debido proceso, razón por la cual irremediablemente conduce a la reposición del procedimiento, esto es, a que se repita la audiencia del juicio, porque sin inmediación la sentencia carece de fiabilidad, en tanto que no se habrá garantizado la debida formación de la prueba y por ende no habrá bases para considerar que el juez dispuso de pruebas de cargo válidas para emitir su sentencia de condena. Bien, pero ¿y si regresamos a la pregunta del caso de las víctimas? Veamos. 2018 966. Nos dice jurisprudencia, tribunales colegiados de circuito. Principio de inmediación en el sistema penal acusatorio. Efectos de la concesión del amparo concedido por su violación en la etapa de juicio oral al haber participado 2 o más jueces en el desahogo probatorio. Nos aluden a las tesis que ya mencioné, estas dos que son las 56 y las 55, pero aquí viene la parte que es interesante. Dice, a partir de aquí, decrete la reposición del procedimiento y se determine de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso qué diligencias deben reponerse y cuáles quedan subsistentes, para lo cual, para evitar repeticiones innecesarias de pruebas y el consecuente retraso en la partición de justicia, debe continuar con el conocimiento del asunto alguno de los titulares que ya participó en el desahogo de las diligencias, con la finalidad de que únicamente se declaren insubsistentes aquellas en las que no intervino, pero en todo caso debe privilegiarse al que participó en las declaraciones de la víctima para evitar su revictimización, en virtud de que dicha reposición traería como consecuencia directa que tuviera que pasar nuevamente por la situación traumática de tener que confrontar a su agresor, a menos de que exista imposibilidad para ello por existir inconvenientes fácticos y jurídicos de gran magnitud, como por ejemplo la muerte del juzgador, la actualización de una causa de impedimento para conocer del asunto, o cuando éste hubiera dejado de tener ese carácter por cualquier causa. Esto es, alguna situación que denote extrema imposibilidad que no permita llevar a cabo dicha encomienda, por lo que no será un impedimento para su designación en el cambio de adscripción, adicionalmente para salvaguardar el principio de imparcialidad, es decir, que quien resuelva no cuente con una posición tomada sobre los hechos, no podrá designarse para los efectos señalados al juzgador que dictó la sentencia declarada insubsistente por la reposición del procedimiento. Es en sí un galimatías, pues, porque decir, bueno, es que el juez
hubo más jueces en el desahogo probatorio, entonces, a ver, repongan, pero no pueden reponer todo. Oye, pero si la víctima ya declaró y declaró ante el juez nuevo o ante el juez viejo, ¿no? Si fue ante el juez viejo, pues ese manténlo, y si el nuevo, no. Es terrible. Por eso es importante la planeación que se haga desde el Consejo de la Judicatura Federal para los efectos de los movimientos por adscripción o por responsabilidades, y por la otra, es importantísimo que si se sabe que un juez enfrenta una queja que potencialmente puede resolverse en su contra, sea suspendido antes de que siga actuando en juicios, y que ante casos tan terribles como la pérdida de la vida, que es algo que no se puede prevenir, pues se tengan que tener mecanismos eficaces, eficientes para la protección de la víctima, porque podríamos hablar de que el desahogo de la prueba de la víctima ante un tribunal de juicio oral que ha sido anulado, se podría interpretar este desahogo como una prueba anticipada para que ya nada más se proyecte. No sé, eso me tienen que ayudar a resolverlo cuando estemos en los casos del juicio y hagamos ya algunos análisis sobre este particular, porque esta problemática que les estoy platicando de la sustitución de jueces no solamente es propia de la etapa del juicio, sino que ha sucedido incluso en esta otra. Vean, estamos ante una tesis de jurisprudencia, lo que nos implica cuántas veces se ha presentado esta situación, y es contradicción de tesis que resuelve la primera sala. Principio de inmediación: el juez de control que dicte el auto de vinculación a proceso debe ser el mismo que conoció de la imputación y la solicitud de vinculación por el Ministerio Público. Y entonces la cantidad de casos en los que fueron cambiando a jueces durante la duplicidad del plazo fue enorme. Y esto fue, miren, nada más, Zacatecas, Oaxaca, Chihuahua. Participaron 3 criterios sobre este particular. Y lo que determina la Corte es de que quien conoce la imputación es el mismo que tiene que resolver sobre la vinculación. Es algo, sí, complicado, sí, en las estructuras judiciales lo es, lo es. Les narro o les comparto rápidamente una experiencia profesional, no en el ámbito de la vinculación, pero sí en un procedimiento de extradición. Acudimos con mi representado, que se encontraba interno, pues era recorrido por la Corte de Nevada, en el estado de ese nombre, en Estados Unidos, por un delito de carácter cibernético. Entonces acudimos, nuestra primera audiencia, la audiencia de aparición en el procedimiento de extradición, una jueza lo lleva a cabo, y el primer problema que se me ocurrió plantear, porque luego por eso no quieren que estén las audiencias, porque le dije: a ver, hermana señoría, eh, tengo una inquietud antes de que empecemos. Y mi inquietud es la siguiente: la ley de extradición internacional no ha sido reformada y alude a cuerpo del delito. ¿De acuerdo? Bien. Y el Tratado de Extradición Internacional alude a que nos tenemos que apoyar en la ley de extradición internacional. Pero además de ello, la ley de extradición internacional establece un proceso determinado que requiere de etapas por escrito, es decir, no a través de un sistema acusatorio. De tal suerte que por alguna cuestión la Fiscalía General de la República cometió, en mi punto de vista, el error de proponerle al Centro de Justicia Penal Federal este caso cuando tenía que haberlo mandado a un juez de distrito de los que quedan del sistema viejito, porque solo ante él se pueden llevar a cabo los pronunciamientos que establece la ley de extradición internacional. Y si aquí vamos a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿de dónde deviene el fundamento para conectar que es el Código Nacional de Procedimientos Penales que tiene que aplicarse? Dado que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, la Ley de Extradición Internacional, están en un tiempo diferente, distante, y bajo esa regla se hizo esta investigación. Bueno, pues tuvieron que hacer un team back a la juez, porque pues dijo: no sé, salió y dijo: bueno, pues ya estudié, ya pregunté, pero vamos a llevárnosla así. Pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo? O sea, ¿va a haber contradicción? Y prácticamente me dijo: bueno, vamos a ver cómo sale, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo sale.
al grado de que en unos momentos en que me toca el uso de la voz, le dije, bueno, señoría, si ya la fiscalía hizo ese posicionamiento, permítame entonces formular excepciones en este momento. No, pero es que tiene que hacerse por escrito conforme a la ley. Sí, pero aquí no estamos siguiendo la ley, aquí ya se siguió un procedimiento que desconozco, pero entonces si ya habló y usted está aplicando el sistema acusatorio, entonces déjame formular mis excepciones. Bueno, pues sí, entonces ahí me arranqué con las excepciones y la jueza nos citó para otra audiencia para resolver. Y cuando llegamos, pues se trataba de otra jueza, ya no era la que nos había atendido. Y entonces le dijo, oiga, pero entonces, no se preocupe, por la inmediación no se preocupe, ya vi la audiencia en un video. Ah, ya la vio, sí, sí. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? No, pues los escucho sus planteamientos. O sea, que repitamos los planteamientos y, pues otra vez, no que ya lo había visto, no, pues sí, otra vez, ahí nos tienen en el debate. Pero bueno, son las vicisitudes que se presentan con este tema del principio de inmediación, los roles de los jueces que los cambian y que no es responsabilidad de los jueces, aclaro, sino de quienes administran los centros de justicia. Y ese es un problema que tiene que resolverse de una o de otra manera con la mejor, la mejor planeación posible, porque si no, imagínense dónde vamos a terminar. Bueno, les estaba platicando de que esta fracción que estamos nosotros ahora platicando, conversando de la Constitución, que es nada más ni nada menos que la fracción segunda, tiene bastante tema, porque vean lo que dice. Sin que pueda delegar en ninguna otra persona el desahogo y la valoración de pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Nuevamente, la Constitución está estableciendo los márgenes de valoración probatoria y los está estableciendo y delimitando a dos cosas, libre y lógica. Ya no existe el sistema de prueba tasada. ¿Cuál era la prueba tasada o el sistema de valoración legal? Cuando el propio código decía, por ejemplo, para que la declaración de un testigo sea válida, son condicionantes las siguientes: que sea mayor de edad, que sea de hecho propio, que no lo conozca por referencias de terceros, que no esté inducido por temor, etc, etc, etc. En esos casos, el valor es pleno. ¿Os acuerdan de la documental? Cuando decía los documentos públicos harán prueba plena. O la confesión a la prueba plena. ¿Se acuerdan? Bueno, en ese sistema no, eso ya no existe. El sistema tasado no existe. Aquí es valoración de manera libre y lógica. Recuerden que les dejé una tarea por ahí que todavía no se las he pedido y que estoy confiando indebidamente y de manera cándida en ustedes sobre que iban a estudiar los principios de la lógica. Les recuerdo que tienen que estudiar principios de la lógica porque en las siguientes sesiones vamos a hablar mucho de lógica. El cuadrito que les puse tiene que ver con lógica. Bueno, ¿qué es valorar la prueba de manera libre y lógica? ¿A dónde nos quiere llevar el constituyente? Porque han escuchado ustedes hablar de un concepto que dice íntima convicción. ¿Se han escuchado hablar de ello? ¿Se acuerdan que hace poquito debatimos en alguna de las clases lo que tiene que ver con las máximas de la experiencia? Por ejemplo, en esta ocasión lo que les traigo a colación es este término, íntima convicción. ¿Eso existe? ¿Qué es la íntima convicción? ¿Qué es valorar de manera libre? ¿Qué es valorar de manera lógica? Rápidamente, vamos a ver qué nos dice el Poder Judicial Federal sobre este tema que es, desde luego, muy, muy, muy apasionante. Vamos a la consulta y veamos esto. 20, 20, 4, 80 o 86. No, es este. Esta es una tesis aislada de la primera sala con registro 2020-480. Pruebas en el sistema procesal penal acusatorio. La valoración de la prueba constituye la fase decisoria del procedimiento probatorio, pues es el pronunciamiento judicial sobre el conflicto sometido a enjuiciamiento. Regularmente se define como la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, mediante algún método de valoración, es decir, hay varios métodos de valoración, ¿cuáles son? Aprecia la prueba delimitando su contenido, a fin de establecer si determinados hechos han quedado o no probados, debiendo explicar en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido. Por tal razón se han creado sistemas teóricos de valoración
distinguiendo la prueba legal o tasada, que es lo que les acabo de platicar, así como las de prueba libre y mixtos que permiten determinar la existencia de un hecho que ha resultado probado o la falta de prueba. A partir de la reforma, aquí nos vamos, en el que se establecieron las directrices correspondientes, la fracción segunda del apartado A de dicho precepto dispuso esencialmente que el desahogo y la valoración de las pruebas en el nuevo proceso recae exclusivamente en el juez, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. En ese tenor, la nueva óptica del proceso penal acusatorio, el constituyente consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado. Ah, es que lo dijo la policía. Ah, es que lo dijo tal señor. No, no, no. Sin que el juzgador tenga previamente asignado, sino que las directrices se enfocarían a observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que tal facultad debe, la máxima de la experiencia, sin que el juzgador tenga una absoluta libertad que implique arbitrariedad de su parte. Ojo, y pone entre paréntesis, íntima convicción. La íntima convicción es una arbitrariedad. Ojo, sino que tal facultad debe estar limitada por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas. En esa perspectiva, el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio y confiera la prueba para motivar su decisión. Aquí hay gran cantidad de material de estudio. Todavía no hemos llegado allá, pero necesito que vayan tomando nota, porque necesito que me vuelvan a estudiar qué es sana crítica, cuáles son las reglas de la lógica y estos conceptos que nos está manejando acá, que son valoración, ajá, prueba en sí, y lo que aquí habíamos visto, conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Lo que nos está diciendo aquí la Corte es íntima convicción, cuidado, íntima convicción es arbitrariedad. Entonces, cuidado, 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 cuidado cuando ustedes vean a un juez o a una jueza que diga, desde mi íntima convicción, sopas, porque ahí entonces hubo un problema. Y esta tesis, que también les traigo a colación, que es la 20-18-951, tesis aislada del Pleno, vean lo que dice acá. Estas condiciones objetivistas de la prueba no solo impiden establecer objetivamente cuando existe evidencia suficiente para tener por acreditada una hipótesis probatoria, sino que además resultan incompatibles con los principios que rigen la valoración racional de los medios de prueba, por lo que si una condena se condiciona a los estados de convicción íntima que pueda llegar a tener un juez en relación con la existencia del delito y responsabilidad del imputado, se abre la puerta a la irracionalidad, porque esos estados de convicción pueden emerger en el juzgador sin que haya una conexión entre esos y la evidencia disponible. Entraríamos a un dogmatismo, entraríamos a la espiritualidad, a mí me late, es que mírenlo. No, eso no. Y sobre ese particular hay un libro que les voy a sugerir. Lástima, sí, no, no, no todo está en PDF, desde luego, y además ya es delito andar compartiendo cosas en PDF, salvo que me los compartan a mí si me pueden compartir no hay delito porque sería una especie de retribución, pero bueno, este libro es muy bueno, el estándar de pruebas y las garantías en el proceso penal. Es un libro que coordinó y que tiene muchos artículos de este genio, Larry Laudan. Él tiene varios libros y aquí en esta parte, en este artículo, vean nada más a lo que se refiere, a ver si se alcanza por ahí a ver. Es para que lo compren, ¿eh? La prueba plena o convicción íntima, una crítica al modelo en México. Entonces, es editorial Hammurabi. Ustedes pueden entrar a la página de Hammurabi y desde ahí adquirirlo. El Centro de Estudios e Investigación Penal, que en breve les compartiré todo lo que se va a hacer ahí, tendrá también un área de librería virtual para que ustedes puedan ahí en un solo sitio poder conseguir toda la
información y poder conseguir comprar, desde luego, los libros más detonantes sobre la temática penal, procesal y filosófica en nuestro ámbito. ¿De acuerdo? Bueno, pues si las cosas se mantienen en su normalidad profesional, nos veremos mañana viernes, o si no, nos vemos el sábado. Pero de cualquier manera, por aquí nos veremos. Cuídense mucho, por favor, y si pueden, quédense en casa, y si no, coman frutas y verduras. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.